Guerra económica. La UE pone en jaque a Rusia con esta jugada maestra. La reciente transformación del mercado energético europeo ha generado un impacto significativo en la dinámica, especialmente en lo relacionado con la demanda de petróleo ruso. Esta evolución plantea preocupaciones legítimas sobre las consecuencias que podría tener tanto para la economía europea como para las exportaciones energéticas de Rusia. En este artículo, exploraremos en detalle las complejas negociaciones, disputas e implicaciones económicas que rodean este tema. En cuanto al acuerdo polaco, comenzó con el ambicioso intento de Polonia por asegurar un trato más favorable en la compra de petróleo ruso. El gobierno polaco buscaba adquirir petróleo ruso a un precio que no superara los $30 por barril, lo que les permitiría revenderlo a su valor de mercado, obteniendo así ganancias sustanciales. Esta demanda no solo estaba impulsada por intereses económicos, sino también por un contexto histórico. La economía polaca ha dependido de las inversiones rusas desde los tiempos del Imperio ruso y posteriormente de la URSS. Rusia desempeñó un papel fundamental en la construcción de la infraestructura y el sector energético de Polonia. Sin embargo, la percepción de estas inversiones históricas difiere significativamente entre Polonia y Rusia. Mientras que Rusia lo ve como un acto de generosidad, Polonia lo considera una oportunidad para negociar mejores condiciones. La respuesta de Rusia fue rápida. Alexander Novak, ministro de Energía de Rusia, declaró categóricamente que Rusia no suministraría petróleo a países que impongan techos de precio. Esta declaración fue respaldada por el presidente Putin, reforzando así el compromiso de Rusia con esta postura. Finalmente, Polonia cedió y aceptó un precio de $60 por barril, un compromiso que aún resultaba beneficioso para su principal refinería de petróleo. El papel de la Unión Europea fue crucial en la mediación de esta negociación. Desarrollaron un mecanismo de ajuste especial para determinar los términos del suministro de petróleo ruso. Sin embargo, persiste una percepción errónea de que Rusia continuará suministrando petróleo a cualquier precio que exija Europa. Esto está lejos de la realidad. De hecho, la Unión Europea llegó a un acuerdo para establecer un límite máximo para el suministro de petróleo marítimo. Este acuerdo pone un tope a la cantidad de petróleo que Rusia puede exportar a Europa y representa un cambio significativo en la dinámica del mercado energético. El aumento de esta crisis tiene repercusiones más allá de los acuerdos bilaterales entre Rusia y Polonia. Tiene consecuencias de gran alcance para todo el mercado energético europeo y, por lo tanto, para su economía. Desequilibrio comercial. El balance comercial de la Unión Europea ha sufrido un fuerte golpe, con un déficit comercial récord de 34.000 millones de euros en julio. Esta es una tendencia preocupante para una economía que tradicionalmente se basaba en las exportaciones de bienes manufacturados de alto valor. El déficit comercial de la UE ya ha alcanzado los 168 euros. 5.000 millones desde el comienzo del año, lo que indica un cambio significativo en su base económica. Debilidad del euro. Simultáneamente, el euro ha estado en una espiral descendente, perdiendo valor en comparación con el dólar estadounidense. Si bien una moneda más débil podría ayudar con las exportaciones, la UE ahora tiende más hacia las importaciones debido al déficit comercial. Esta situación conduce a una mayor inflación, que llegó al 9,1% en la eurozona y al 10,1% en la UE en agosto. Declive industrial. El sector industrial europeo también ha sufrido, con una contracción del 2,4% en julio. Este declive refleja la continuación de la desindustrialización de una región que alguna vez fue el corazón industrial del mundo. Industrias como la de los fertilizantes, el aluminio y el acero han ido desapareciendo gradualmente del panorama europeo. Descenso de los ingresos reales. Quizás el aspecto más preocupante es el descenso de los ingresos reales de los ciudadanos de la UE, que cayeron un 6,5% durante los meses de verano. Esta es una caída alarmante, especialmente considerando que se espera una segunda ola de la crisis en noviembre. Con los ingresos reales ya en descenso, las perspectivas de futuro se presentan sombrías. En conclusión, el mercado energético europeo se ha convertido en un campo de batalla para las negociaciones económicas, con Rusia y Polonia a la vanguardia. Las consecuencias de estas negociaciones se extienden mucho más allá de ambos países y están causando una grave crisis económica dentro de la Unión Europea. Los desequilibrios comerciales, la debilidad del euro, la declinación de las industrias y la reducción de los ingresos reales están dibujando un panorama sombrío para el futuro económico de la UE.
A medida que la situación continúa evolucionando, será esencial que todas las partes involucradas encuentren una solución sostenible que salvaguarde la estabilidad del mercado energético europeo y la economía en general. ¿Qué opinas sobre las implicaciones económicas de esta crisis en Europa? ¿Crees que la UE debería tomar medidas adicionales para abordar estos desafíos? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta si te ha resultado interesante este análisis. Los ministros de energía de los países miembros de la Unión Europea se enfrentan a la tarea de elaborar una posición conjunta después de la suspensión de las entregas de gas ruso a Polonia y Bulgaria. Hoy en Bruselas se celebrará una reunión de ministros de energía de los países de la Unión Europea. Su objetivo es establecer una posición unificada, discutiendo la situación actual que ha surgido debido a la interrupción de las entregas de gas ruso a Polonia y Bulgaria después de que estos países se negaron a pagar en rublos. Las demandas de Gazprom de cambiar el procedimiento de pago por el suministro de gas están relacionadas con el deseo de reducir el impacto de las sanciones impuestas previamente por Occidente contra Moscú. En la UE, se ha calificado la negativa de Rusia a aceptar los pagos según el esquema anterior como un chantaje. Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró en una reciente entrevista que bloquear los fondos obtenidos por la venta de gas es un acto de robo por parte de los países occidentales, que le costaría a Rusia más de 300.000 millones de dólares. El brusco aumento de los precios del gas amenaza a la Unión Europea con una crisis energética. La perspectiva de interrupción en el suministro de gas ruso podría socavar seriamente la economía de Alemania, cuyas necesidades de gas se cubren en un 55% con suministros de Rusia. Otros países de la UE también dependen en gran medida de Moscú en este sentido. En este contexto, es crucial que los ministros de energía de la UE trabajen juntos para encontrar soluciones que garanticen un suministro de energía estable y a precios asequibles para todos los países miembros. Las decisiones tomadas en esta reunión tendrán un impacto significativo en la economía y la estabilidad energética de Europa en los próximos años. Los embajadores de la Unión Europea han estado discutiendo durante días los detalles del acuerdo, con los Estados miembros más beligerantes añadiendo condiciones adicionales, incluida una demanda de que el límite de precio sea revisado a mediados de enero y cada 2 meses después de eso. El límite de precio, una idea de los países del G7, tiene como objetivo reducir los ingresos de Rusia por la venta de petróleo, al tiempo que evita un aumento brusco en los precios mundiales del petróleo después de que entre en vigor un embargo de la UE sobre el crudo ruso el 5 de diciembre. La propuesta inicial del G7 la semana pasada era un límite de precio de $65 a $70 por barril sin un mecanismo de ajuste. Pero dado que el crudo ruso Urals ya se cotizaba a la baja, Polonia, Lituania y Estonia habían presionado por un precio más bajo. Varsovia, que fue la última en aceptar el acuerdo el viernes, se resistió al nivel propuesto mientras examinaba un mecanismo de ajuste para mantener el límite por debajo del precio de mercado y así reducir los ingresos de Rusia y limitar la capacidad de Moscú para financiar su guerra en Ucrania. El crudo ruso Urals se cotizaba en torno a los $67 por barril el viernes. Polonia y los estados bálticos también han asegurado un mecanismo que permitirá revisiones del precio cada 2 meses y una disposición para asegurarse de que cualquier cambio en el límite lo deje al menos un 5% por debajo de las tarifas de mercado promedio para el petróleo ruso, según dijo el embajador de Polonia en la UE, Andrzej Sados, a los periodistas el viernes, cuando Varsovia respaldó el acuerdo de la UE. Cada dólar cuenta. Cada dólar que se negoció a la baja significa unos 2.000 millones de dólares menos de ingresos para Rusia, dijo la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, en un comunicado. La propuesta inicial era fijar el precio en $65. Agradezco a los socios que acordaron bajarlo a $60. Esto significa 10.000 millones de dólares menos para que Rusia financie su guerra genocida contra los ucranianos, agregó. Cuando las negociaciones sobre el precio comenzaron la semana pasada en Bruselas, los funcionarios polacos buscaban un límite de $30 por barril, un nivel que según ellos estaba en línea con los costos de producción de Rusia. El límite de precio del G7 permitirá a los países no pertenecientes a la UE seguir importando petróleo ruso por mar, pero prohibirá a las empresas de envío, seguros y reaseguros gestionar cargamentos de petróleo ruso en todo el mundo a menos que se venda por debajo del límite de precio. Dado que las empresas de envío y seguros más importantes se encuentran en países del G7, el límite de precio haría que fuera muy difícil para Moscú vender su petróleo a un precio más alto. Según un documento de la UE que sirve de base para la discusión,
se aplicaría un periodo de transición de 45 días a los buques que transportan petróleo ruso y que fueron cargados antes del 5 de diciembre y descargados en su destino final antes del 19 de enero del próximo año. Un portavoz de la República Checa, que ostenta la presidencia rotativa de la UE y supervisa las negociaciones de los países de la UE, dijo que había iniciado el procedimiento escrito para que los Estados miembros aprueben formalmente el acuerdo poco después del acuerdo político. Los detalles del acuerdo deben ser publicados en el diario legal de la UE el domingo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dio la bienvenida al acuerdo, diciendo que el límite de precio reducirá significativamente los ingresos de Rusia. Nos ayudará a estabilizar los precios de la energía a nivel mundial, beneficiando a las economías emergentes de todo el mundo, dijo von der Leyen en Twitter, añadiendo que el límite sería ajustable con el tiempo, para reaccionar a las tendencias del mercado. Funcionarios de Estados Unidos dijeron que el acuerdo era sin precedentes y demostraba la determinación de la coalición que se opone a la guerra de Rusia. Un límite de precio ayudará a limitar la capacidad de Putin para lucrar en el mercado del petróleo y así poder continuar financiando una máquina de guerra que sigue matando a ucranianos inocentes, dijo el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, a los periodistas el viernes. Mientras tanto, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Rusia dijo a la agencia de noticias TASS el viernes que la UE estaba poniendo en peligro su propia seguridad energética. Rusia ha dicho anteriormente que no venderá petróleo a ningún país que participe en el límite de precio del petróleo, y hasta ahora, India y China no han indicado si se unirán a su implementación. En cambio, se espera que Moscú dependa de buques cisterna preparados para operar sin seguros occidentales, aunque algunos comerciantes han advertido que sus exportaciones podrían disminuir si no pueden acceder a suficientes buques. El acuerdo también llega después de que Bruselas acordara acelerar el trabajo en un nuevo paquete de sanciones contra Moscú, en una concesión a los Estados miembros más beligerantes. Queríamos estar absolutamente seguros de que estamos trabajando en un nuevo y costoso paquete de sanciones para Rusia, dijo Sados de Polonia a los periodistas. Los Estados miembros de la UE están listos para comenzar las discusiones sobre el noveno paquete de sanciones de la UE contra Rusia durante el fin de semana, y se espera que sea aprobado en las próximas semanas.